Finalmente, daré paso a la intervención de la profesora María Dolores Montero Caro. El título de su ponencia, para cerrar con este panel, es el de análisis de los mecanismos de participación para su implementación en el marco del modelo de gobierno abierto. La profesora María Dolores Montero Caro es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. En este programa defendió la tesis El encaje constitucional del modelo de Open Government. Es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y cuenta igualmente con el título de máster en Derecho Autonómico y Local. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y publica de manera recurrente diversos artículos científicos y monografías donde aborda sobre todo el tema del gobierno abierto y se preocupa igualmente por el tema de la desafección política e institucional. Profesora Montero, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, profesor Ramírez, por la presentación. Y vuelvo a agradecer otra vez, aunque ya lo hice antes cuando me tocó ser moderadora del panel, al profesor Castellanos por haberme invitado. Y bueno, yo voy a compartir una pequeña presentación que he hecho. Me gustaría que me dijesen si se ve bien. A ver. ¿Se ve? Perfectamente. Vale. Bueno, teniendo en cuenta que soy la última ponente del día, que es bastante tarde, que anochece antes, y que soy constitucionalista y la Constitución prohíbe precisamente la tortura, voy a intentar que sea lo más dinámica posible mi intervención. Y bueno, como ha dicho el profesor Ramírez, mi título de la ponencia es Análisis de los mecanismos de participación para su implementación en el marco del modelo de gobierno abierto. Es decir, voy a hablar de uno de los pilares en los que se basa el gobierno abierto, que me remito prácticamente a toda la ponencia primera de la compañera Guadalupe, porque lo ha explicado perfectamente, el concepto, el origen del gobierno abierto, aunque algo recordaré simplemente para no perdernos en los siguientes conceptos de los que voy a hablar. Y me voy a centrar en, como he dicho, en la participación, que es uno de los tres pilares, pero siempre dentro de lo que es el marco de gobierno abierto. Bueno, en primer lugar, como ya he dicho, como constitucionalista, pues no puedo pasar por alto el ver de qué manera, muy por encima, claro, evidentemente, nuestro texto constitucional recoge el ámbito de la participación. Todo el mundo a estas alturas tenemos claro que nuestro modelo de democracia es un sistema claramente representativo, pero eso no quita que no existan instrumentos de participación directa, semidirecta, que vamos a ver un poco en la siguiente diapositiva, si realmente son eficaces o no y cómo, que será la conclusión de mi ponencia, cómo podemos un poco cambiar y darle la vuelta a la situación actual de la participación. Bueno, en primer lugar, seguramente que todo el mundo conoce la figura del referéndum. Ahí vienen los artículos de la Constitución, los que se encuentran recogidas las distintas modalidades de referéndum que tenemos, así como la ley orgánica del año 80 que lo desarrolla, se llama Regulación de las modalidades de referéndum. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque no voy a dar una clase sobre el tema, pero simplemente decir que hay un tipo de referéndum cuando lo que se trata es de someter la consulta de determinadas decisiones políticas que se consideran de especial trascendencia constitucional. Luego están los referéndums previstos para reformas constitucionales, que serían el 167 y 168. Uno es voluntario y el otro es obligatorio. Si estamos hablando de un proceso de revisión constitucional, es decir, de una reforma agravada de la Constitución. Y luego, que prácticamente la mayor parte de este tipo de referéndum podríamos denominarlo como derecho transitorio, que no tiene ahora mucho sentido, son los referéndums a propósito de
crearse una comunidad autónoma, que evidentemente eso se crearon ya primero, en los primeros años después de la aprobación de la Constitución, por lo tanto, hoy no tendría sentido. Pero sí, en las reformas, por ejemplo, de los estatutos de autonomía, sobre todo aquellos que accedieron a la autonomía por la vía del 151, pues sí que están obligados a someter el nuevo texto de estatuto al pueblo en referéndum. Realmente, sobre decisiones políticas de especial trascendencia, que sería el referéndum más en sentido estricto, hemos tenido dos hasta la fecha que yo recuerde. El primero, ya un poco antiguo, también del año 80, la famosa pertenencia o no de España a la OTAN. Y luego, en el año 2005, se sometió también a referéndum, no solamente en España, sino en todo el territorio de la Unión Europea, el tratado que se conocía, el tratado por el que se establece una constitución para Europa, que finalmente, aunque en España salió el sí, porque ya que el referéndum al final es una consulta para que la ciudadanía responda sí o no, aunque finalmente en España salió que sí, con un alto índice de no participación. Sin embargo, el no en otros países importantes, como era Francia, pues hizo que al final fracasara y hoy en día no tenemos como tal una constitución europea, tenemos el Tratado de Lisboa y otros tratados. Bueno, volviendo a la participación en nuestro modelo constitucional, además del referéndum, encontramos la famosa iniciativa legislativa popular. Cualquiera que haya investigado sobre ello, me consta que el profesor Castellano lo ha hecho, se dará cuenta que a lo largo de nuestra historia democrática, este mecanismo de iniciar una proposición de ley por parte de la ciudadanía, pues realmente podemos concluir que tiene éxito, ¿vale? Aparte del procedimiento exigido en la propia Constitución, el artículo 87.3, que exige una cantidad de firmas de 500.000 firmas, no solamente firmas, sino que además las firmas tienen que estar supervisadas por la Junta Electoral, y luego además tenemos una serie de materias limitadas que jamás podrían iniciarse una ley a través de iniciativa legislativa popular. Todo lo que sea derechos fundamentales, pues ya ahí si me limita la materia de derechos fundamentales, iniciativa legislativa popular, pues ya solamente con eso me estoy limitando muchísimo las materias que pueden ser propuestas. Luego, todo lo que tenga que ver con carácter tributario y alguna otra más que no me voy a detener ahora. En resumen, podría decir que a día de hoy, bueno, hace un mes cuando revisé los datos, se han presentado desde que se aprobará la Constitución más de 120 iniciativas legislativas populares, de las cuales aproximadamente el 40% han sido inadmitidas a trámites por la mesa del Congreso. De las que han sido admitidas, aproximadamente un 72% caducan, porque no llegan al plazo, que creo que son 9 meses, aunque se puede prorrogar más, no llega a cumplir el plazo exigido para recoger las firmas necesarias, que 500.000 firmas son muchísimas firmas, teniendo en cuenta la población de España. Y luego, aún así, de las pocas que al final han llegado a ser parlamentarias, pues tenemos solamente un 12%. Digamos, bueno, pues un 12% se han aprobado. No. De ese 12% que han llegado al Parlamento, solamente una de ellas, en toda la historia democrática actual, solamente una de ellas se ha convertido en ley. Y dos han conseguido ser subsumidas en otra iniciativa, pero solamente una de las más de 120 presentadas se ha convertido en ley, que si no recuerdo más es la de protección de la tauromaquia como patrimonio cultural o algo así. Bueno, pues esto también nos tiene que hacer pensar un poco pues, la efectividad de este mecanismo que tenemos en la Constitución. Y luego, aparte de estos dos, que serían como los grandes instrumentos parecidos a la democracia directa que tenemos en nuestro texto constitucional, a lo largo de todo el articulado hay diferentes preceptos que recogen otro tipo de participación. Por ejemplo, el artículo 48, cuando habla de la participación juvenil, el del 105, cuando se habla de cómo participan los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas, el propio artículo dentro del Poder Judicial que hace referencia al jurado popular en los casos en los que lo permite la ley, el artículo 129, que habla también de participación en la seguridad social y en empresas, y luego tenemos en el título preliminar
un mandato expreso que se hace en el artículo 9.2 a los poderes públicos para garantizar que los ciudadanos puedan participar o bien individualmente o en grupos en los que se integren. Bueno, pues esto sería un poco, muy por encima, el panorama de cómo está recogida la participación en nuestro texto constitucional. Bueno, como dije, el título de mi ponencia lo relaciono con el gobierno abierto y participación. ¿Qué es el gobierno abierto? Ya he dicho que no me voy a detener mucho porque lo ha explicado perfectamente la profesora Imórmino, por lo tanto, ahí he puesto una foto de Barack Obama porque el concepto actual, si bien, como ha dicho ella, hay antecedentes ya en el ámbito anglosajón, sobre todo con la Freedom of Information Act, las leyes sobre acceso a la información, el concepto con el que actualmente trabajamos cuando hablamos de gobierno abierto tiene su origen en el famoso memorándum que pronunció Barack Obama cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos en el año 2008 finales, sería enero de 2009 cuando pronunció este discurso, y dijo claramente que se dividía en 3 pilares básicos: la transparencia, la participación y la colaboración. El primero de estos pilares, la transparencia, como ya he dicho anteriormente, es un concepto previo a la idea de Open Government o gobierno abierto, que ya existía antes, lo que son las leyes de acceso a la información pública, ¿vale? Derecho de acceso a la información pública, que es lo que se conoce como publicidad pasiva. ¿Por qué se conoce como publicidad pasiva? Pues precisamente porque es una publicidad que la administración pública tiene que facilitarme porque previamente yo como ciudadana se la he pedido. Mientras que la publicidad activa es aquella información también de carácter público, pero que publica la administración pública directamente sin que nadie se lo exija, ¿vale? Publicidad activa y pasiva que requiere que exija el ciudadano esa información pública. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no podemos comparar los años 60-70, las leyes que había de acceso a la información, con las que puede haber ahora, por una cuestión simplemente sociológica o de que vivimos en otro tipo de sociedad, que es la sociedad en red, como decía Castel. Actualmente tenemos unas herramientas con las que no se contaban antes, y no solamente las tenemos, sino que están ampliamente consolidadas en la mayoría ya de la población, que es el acceso a Internet, ¿vale? Entonces, la consolidación del uso de Internet pues, ha hecho posible que la medida de transparencia, y no solo transparencia, veremos también que en participación también ocurre, pues sea una exigencia propia de la democracia. El segundo pilar, la participación, bueno, yo ahí he puesto la frase no nos representa, seguro que os suena, no nos representa, era como uno de los lemas del movimiento 15M, que se produjo además en un periodo en España en el que estábamos sumidos en una profunda crisis económica y, como sabéis, pues muchos jóvenes y no tan jóvenes pues se manifestaron y precisamente este lema era una manera de gritar que no se sentían representados ni políticamente ni institucionalmente, y esto habría que canalizarlo de alguna manera porque nuestro sistema constitucional es representativo. Si tenemos un sistema democrático representativo y la ciudadanía no se siente representada, algo estamos haciendo mal y algo hay que cambiar. Pues precisamente a través de la participación se puede cambiar algo, ¿vale? A través de leyes de participación, que hay leyes a nivel autonómico prácticamente creo que en todas las comunidades autónomas, y no se pretende con ello cargarnos lo que es el sistema de democracia representativa, no, primero porque además habría que cambiar la Constitución por completo, pero sí que se puede introducir mecanismos de participación directa, deliberativa, semidirecta, que convivan con el sistema de modelo representativo. Eso sí sería posible y de hecho, o por lo menos los que existen, que sean realmente útiles. Luego, por último, el tercer pilar del gobierno abierto sería la colaboración. La colaboración es un concepto que muchas veces se confunde con el de participación, porque es verdad que se parecen, sobre todo si estamos hablando de colaboración entre el Estado o el gobierno y la ciudadanía.
Pero la colaboración es algo más. Mientras que la participación se reduce a, bueno, se reduce, que no es poco, perdón por la expresión, lo que pretende es pedir la opinión de la ciudadanía para cometer algún tipo de decisión pública, la colaboración es un compromiso ya adquirido, un compromiso a largo plazo entre bien administraciones, empresas o sociedad. Un ejemplo, pues aquí he puesto una foto de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebró el 31 de julio, he puesto esa porque fue la primera presencial que hubo después del estado de alarma primero, donde hubo prácticamente todos los domingos una conferencia de presidentes autonómicos de forma virtual, ¿vale? Pues es una manera también de colaboración, en este caso colaboración entre administraciones, gobierno central y gobiernos autonómicos, presidentes de las comunidades autónomas. Luego también puede existir colaboración con empresas, ¿vale? Por ejemplo, que ya se ha hablado mucho en este congreso, empresas que gestionan datos, big data o cuestiones de algoritmos, pues quizás una plataforma pública que se dedique a la publicidad activa requiera de esa colaboración con ese tipo de empresas. Y luego también tenemos como ejemplo lo que funciona bastante bien, los laboratorios de innovación pública, que no dejan de ser redes de colaboración, como tenemos Innovagov o Media Lab Prado. Bueno, aquí he puesto un concepto, una definición de gobierno abierto dado por el Consejo de la OCDE en 2017, que podría ser una de muchas. Dice, el gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Cuando se habla de rendición de cuentas, nos estamos refiriendo a que, sobre todo, los cargos públicos, y en este caso más específicamente los políticos, no piensen que por ser elegidos para un mandato de 4 años ya tienen carta blanca, sino que tienen que rendir cuentas de forma constante durante esos 4 años de mandato. Y los instrumentos para ello, aparte del propio control que se hace en el Parlamento, pues tienen que ampliarse, porque a día de hoy, desde mi punto de vista, creo que son insuficientes. ¿Y cómo podemos implementar esta idea del gobierno abierto en los mecanismos de participación? Bueno, pues yo aquí he propuesto varias cosas. En primer lugar, creo, y me atrevo a decirlo, que estamos en un momento de crisis del modelo de democracia representativa y de mecanismos de participación directa. Con eso no quiero decir que no esté de acuerdo con el modelo de democracia representativa. No vivimos en la Grecia clásica, tampoco somos un país tan pequeño como puede ser Suiza para tener un modelo de democracia más directa, pero sí que podemos fomentar los mecanismos de participación directa que tenemos actualmente. En primer lugar, hablar de lo que jurídicamente se conoce como contrato social, el concepto jurídico de contrato social, que no deja de ser un pacto que se da entre las partes para crear este sistema, en este caso, de democracia representativa. Pues yo creo que ese contrato social que en su día pronunció Rousseau debe cambiarse. Debe cambiarse porque somos una sociedad globalizada. A día de hoy no podemos hablar, por ejemplo, solamente de españoles o gente con nacionalidad residente. Si tenemos una Unión Europea que ya permite la libertad de circulación y de residencia, pues no entiendo, por ejemplo, cómo todavía no se permite a ciudadanos, ya no digo de un país de fuera de la Unión Europea, sino incluso de la Unión Europea, que no puedan ejercer su derecho de sufragio en elecciones autonómicas o generales, cuando residen aquí, en las municipales sí se puede. Bueno, pues habría que ampliar ese contrato social. Luego también aumento de los mecanismos de democracia directa, porque ahora lo tenemos más fácil que nunca, tenemos Internet. La verdad que está el fenómeno de la brecha digital que hay que tener en cuenta, pero yo, por ejemplo, creo que una medida de participación directa encaminada a la juventud, no creo que haya ningún tipo de problema en implementarla. Luego también hay que tener en consideración esa relación indiscutible entre Internet, las nuevas tecnologías de la información, que yo creo que ya habría que quitarle el adjetivo de nuevas, porque ya no son tan nuevas, y el gobierno abierto. El derecho de acceso a Internet. El derecho de acceso a Internet
Hay muchos teóricos que hablan de un nuevo derecho, incluso se han atrevido a dar un concepto de lo que sería el derecho de acceso a Internet. Yo estoy a favor de que exista un derecho y que esté regulado como tal de acceso a Internet. Evidentemente, nuestra Constitución redactada en el año 78 no existe. Lo que más hay es algo que habla del uso de la informática y ni siquiera como un derecho, sino como un límite a otros derechos existentes, como puede ser el honor. Pues el derecho de acceso a Internet debe ser un derecho porque yo creo que a nadie nos cabe duda que hoy no disponer de Internet te coloca en una posición de desigualdad social. Lo podemos ver simplemente cuando tuvimos que confinarnos, no hablo en la universidad, pero sí la enseñanza básica, muchos niños y muchas niñas pues se vieron perjudicados precisamente porque no disfrutaban del derecho a acceso a Internet como podían hacer otros compañeros. Entonces, el no tener acceso a Internet a día de hoy sí es algo que puede fomentar la desigualdad. Y aparte otras reformas normativas, como puede ser, por ejemplo, incluir expresamente el propio principio de transparencia, al menos como principio rector en nuestra Constitución. Bueno, ¿qué piensa la ciudadanía? Pues ya algo de esto he comentado. Hay una desafección política institucional que además aumenta, como es lógico, en épocas de crisis económica, de crisis social. Esa desafección, pues, también viene provocada porque España es un país donde impera mucho el Estado, lo que se conoce como Estado de partidos. Tienen mucho poder los partidos políticos, ¿vale? También se puede conocer con el nombre de partitocracia. Por lo tanto, es una desilusión generalizada y esto al final lo que supongo que puede provocar, y creo que todo el mundo lo estamos viendo, son auges de movimientos y partidos populistas que precisamente recojan esa desafección política institucional y lancen mensajes, incluso fake news, que la gente quiere escuchar, que la gente desilusionada con los partidos pues quiere escuchar. Y al final, pues esto genera también un problema social y político bastante importante. Bueno, para poner algún ejemplo de iniciativa de gobierno abierto, evidentemente podemos encontrar en cualquier país y ya no solamente a nivel estatal, sino a niveles autonómicos, regionales y más aún a los niveles locales, porque al ser la administración más cercana a la ciudadanía, siempre es más fácil implementar mecanismos de participación. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, con Barack Obama, se creó una iniciativa llamada We the People, que consistía en que los propios ciudadanos podían presentar peticiones online, se creó en septiembre de 2011, peticiones online y se llegaba a un número importante, ahora mismo no tengo los datos aquí, lo puedo mirar, 100.000 firmas en 30 días, 100.000 firmas en 30 días, pues el gobierno estaba obligado a contestar a esa petición, ¿vale? Firmas eran por internet, era algo fácil de conseguir, eran apoyos, ¿vale? Luego, por otro lado, y muy parecida a esta, tenemos en Reino Unido las petitions, ¿vale? Que son también peticiones ciudadanas, una web, todo esto sigue funcionando. Es verdad que en Estados Unidos, cuando llegó al poder Trump, lo paralizó, lo dejó en suspenso un tiempo y al año lo retomó, pero con bastante menos actividad que con la administración Obama. Bueno, volviendo a Reino Unido, hay también una iniciativa de participación a nivel estatal, que es esta página web, Petition, donde los ciudadanos también pueden proponer algún tipo de petición o simplemente que se pronuncie el gobierno. Igualmente, si llega a un número determinado de firmas, tengo aquí 10.000 firmas de apoyo, el gobierno está obligado a responderla. Pero va un paso más allá, porque si logra superar las 100.000 firmas, la petición puede incluso ser debatida en el Parlamento. Por lo tanto, creo que es un gran mecanismo de participación. En España no tenemos algo parecido, tenemos el derecho de petición, pero sin embargo, creo que está muy poco desarrollado. Bueno, en España, también por poner algún ejemplo, en ámbito municipal tenemos la iniciativa Decide Madrid, que además funciona bastante bien y sigue también operativa, que es muy parecida a estas dos que hemos visto en Estados Unidos y
y Reino Unido, pero en ámbito local. Y gracias a las peticiones de los ciudadanos madrileños, pues se ha podido, por ejemplo, aprobar un bono de transporte público, asfaltado de calles. Creo que también se sometió a consulta de tonalización de la Gran Vía, ¿vale? Y luego el plan de regeneración de la Vega Baja de la Generalitat Valenciana, que es también un mecanismo de participación y colaboración para los posibles problemas que se puedan derivar de situaciones como son inundaciones que se están viviendo ahora por allí, en esta zona de la Comunidad Valenciana. Y no me quiero extender mucho más, yo creo que voy a terminar. Claro, no puedo terminar la presentación sin hablar, aunque aquí se ha cogido un poco el título, de la aprobación del reciente Plan de Gobierno Abierto de España, que acaba de publicarse en la web de Transparencia. Aquí también voy a hacer un pequeño guiño porque yo estoy totalmente en contra de que se llame portal de transparencia, porque podría llamarse portal de gobierno abierto, ya que habla de transparencia, habla de colaboración y habla de participación. Por lo tanto, es un concepto mucho más integrador. Pero bueno. Bueno, pues aquí hay una infografía que la ha sacado directo del portal, donde se habla del plan de gobierno abierto que ya se ha aprobado bastante tarde. Va con mucho retraso, primero por todos los problemas que hubo el año pasado para formar gobierno, lo que lo paralizó, y luego, pues evidentemente, este año que se va a aprobar en marzo, pues ya todo el mundo sabemos lo que ha pasado. Pues se acaba de publicar. No me voy a detener, al final deja de ser un desarrollo también de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 número 16, y voy a, simplemente para que sepáis que se habla sobre participación de cara desde ahora hasta el año 2024, pues aquí están las propuestas que se han hecho. Mejora de la participación a través del desarrollo de una plataforma de participación en el portal de la transparencia. Evaluación y mejora de la participación en plan y programas públicos. Mejora en el foro de gobierno abierto y, lo que antes os puse de ejemplo de colaboración, laboratorio de innovación para promover la participación en políticas públicas. Y luego algo también muy interesante, regular lo que se conoce como huella normativa, a través de un sistema que mejore la trazabilidad del proceso de elaboración de las normas y de la participación ciudadana en todos los trámites de consulta previa, información pública y tramitación de las normas. Y pues con esto he dado por concluida mi presentación. Espero no haber sido muy pesada. No, al contrario, profesora, por su exposición. Ha sido muy clara, las secciones... No sé cómo dejar de compartir. Pues no pasa nada, no sé. Ahí Jorge tal vez nos pueda ayudar. ¿Estarás compartiendo pantalla? Ya está. Creo que ya. Pues no, bueno, yo querría una vez más agradecerle por su exposición. Las diapositivas con las que lo ha acompañado han sido muy atractivas, francamente me han gustado muchísimo. Y me parece que ahora podemos ya abrir el espacio de quienes nos han seguido y escucharles si es que quisieran un comentario o manifestar alguna pregunta, ya sea levantando esta mano virtual o bien a través del chat que estamos compartiendo todos. Adelante entonces, quien quiera participar. A ver, Jorge. Sí, bueno, pues es tarde y estarán cansados también muchos, así que voy a hacer alguna pregunta a los ponentes y si luego alguno de los participantes quiere, si no ya, después de las respuestas, el profesor Ramírez puede si lo considera así, cerrar. Me gustaría a Guadalupe, si es posible, me consta que es una investigadora muy exhaustiva respecto de la cuestión del gobierno abierto, específicamente la comparativa entre Italia y México. Me gustaría si pudiera dar alguna noción, más allá de la charla que ha dado muy instructiva y muy detallada, si puede decir en alguna nota característica de si ha encontrado algún tipo de comparación respecto de las posibilidades del gobierno abierto entre
México e Italia. Y a la profesora Montero, subrayar un poco la cuestión precisamente ella es profesora de la Universidad de Córdoba, y Córdoba puede que sea la ciudad con mayor tradición participativa de España. El reglamento de participación ciudadana de Córdoba, si no me corrige la profesora Montero, creo que es del año 79, es el primero en España o de los primeros. Y también si puede proporcionarnos alguna nota característica, o si ella ha detectado alguna nota característica respecto, en este caso, del planteamiento andaluz con respecto al resto del Estado, si lo ha sido atisbado en su investigación. Si quiere empezar usted y Guadalupe, bueno, Guadalupe mejor. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, seguiré el inicio yo. Bueno, respecto a la comparativa en la que actualmente estoy trabajando de gobierno abierto en México e Italia, primeramente quisiera destacar que sí, yo estudio la política pública de gobierno abierto, pero es muy acotada, porque en general la política pública de gobierno abierto pudiéramos entenderla como cualquier acto estructurado, ya sea legislativo, ejecutivo. Bueno, hay quien habla ya de un Estado abierto, de justicia abierta, bueno, ya son matices, pero yo me limito a estudiar aquella concretamente que emana de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque me permite hacer una comparativa en cuanto a estándares que se manejan dentro de la alianza por los países que la integran, y entre ellos México e Italia. Entonces yo de primera mano me aboco solamente a estos planes de gobierno abierto que establecen a su vez programas, proyectos y acciones que derivan después en otras acciones, pero ese es para empezar mi marco de análisis. En este marco de análisis que he notado y como rasgos comunes, y que considero que no solo en Italia y en México, sino en todos aquellos países que han estructurado sus políticas de gobierno abierto conforme a la AGA, bueno, hacen un gran uso de las tecnologías de la información. De hecho, es como una prioridad diría, la prioridad más elevada. Posteriormente viene todo lo que es transparencia y acceso a la información. La participación ciudadana para mí ha tenido un avance en estas políticas, porque al menos ya un poco más desde la experiencia mexicana, diría yo, porque tampoco es como que he estudiado las políticas públicas en general, ya no solo de gobierno abierto en distintos países, sino que mi experiencia radica más en la mexicana, es que el gobierno abierto ha venido, sí, a aperturar y a permitir una mayor participación en una política pública. En lo personal, aquí en México no era tan normal que se permitiese a las personas opinar, evaluar, manifestar que consideraban como un problema que les era importante dar solución, etcétera. Entonces, para mí, si bien los planes de gobierno abierto dan un privilegio a las herramientas de la tecnología de la información y a la transparencia y la participación ciudadana, a mi gusto, un poco menos de lo que podría hacerse en países, al menos como en México, que es obviamente donde puedo hablar pues más de primera mano, han venido a significar un aporte grandísimo en el ámbito de participación ciudadana respecto de la cuestión pública. No sé si he respondido un poco o me he perdido. No, sí, estupendo. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a ti. Bueno, yo con respecto a la pregunta que me ha hecho el profesor Castellano, lo que puedo decir de mi ciudad, de Córdoba, es que es verdad que es una ciudad que siempre se pone como modelo en cuanto a la participación, porque es una de las, no, yo creo que la pionera a nivel estatal en este tema. Y además no solamente eso, sino que desde el año 2011 se creó una escuela de participación ciudadana, que de hecho tengo aquí debajo prácticamente de mi casa, que funciona bastante bien y consiste sobre todo en proporcionar a la ciudadanía cordobesa las herramientas necesarias que muchas veces no se conocen para o bien formar asociaciones o participar de forma individual, ¿vale? Y hace muchísimas actividades, muchísimos talleres, todo evidentemente con carácter gratuito. Se informa mucho de la importancia de la Junta de Distrito, de los presupuestos participativos, pero no solamente eso, sino que abarca otros sectores como puede ser la educación en general, hacen jornadas, debates, intercambio de experiencias,
grupo de trabajo y funciona bastante bien. Es algo más que lo que se conocen como los centros circos. Hay centros circos también, pero la Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba es algo específico para que se conozca las posibilidades de participación real que se están dando en nuestra ciudad. Y no sé si con eso respondo a la pregunta que me ha hecho. Magníficamente, igual que la profesora Aymor Mino. Muchísimas gracias. Pues yo consultar a los demás participantes si tienen alguna pregunta que quisieran formular para nuestros panelistas, y si no la hay, pues ya son casi que las 9 de la noche en España, pues ya se ha sido una jornada muy larga. Yo quisiera agradecer una vez más a nuestros panelistas en esta última sesión, a la profesora María Guadalupe Imormino de Haro, a Ferdinando Insanguine y a María Dolores Montero por sus ideas, por sus reflexiones, por compartirlas con nosotros. Igualmente agradecer al doctor Jorge Castellanos por haber convocado a este congreso, su enjundia para organizarlo, y su capacidad para convocarnos. Estamos tal cual, o sea, transmitiendo en vivo desde Ciudad de México, desde Valencia, están en Córdoba, en fin, esto es una auténtica fiesta de reflexión, y todo gracias, por un lado, a la tecnología, y por otro, a la iniciativa y al gran tesón de Jorge, ¿no? Enhorabuena por el Congreso. Creo que esta primera jornada ha sido muy buena. La del próximo lunes igualmente será estupenda, tiene un listado de temas y de expositores muy, muy atractivo. Entonces, pues nada, agradecer a todos su participación en esta primera jornada, y pues en ese sentido despedirnos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Muchísimas hasta gracias. luego. Muchas gracias a todos. Muchísimas Hasta luego, gracias a muchas todos. gracias. Jorge, ya descansa. Nos veremos el próximo lunes. Muy bien, muchísimas gracias por todo, Hugo, como siempre. No, al contrario, al contrario. Te recomiendo mucho este texto de Shoshana Zuboff. Es muy bueno, francamente muy bueno. Lo leeré. Muchísimas gracias, Hugo, y nada, buen fin de semana también. Espero que vaya todo. Bueno, no va bien en ningún sitio, pero bueno, que en México no sé cómo puede ir la cosa, pero que este fin de semana al menos estéis bien. Gracias. Oye, pues nada, descansa, enhorabuena. Todo a todos ha ido, creo que a pedir de boca lo que yo estuve de las sesiones maravillosas, y ya el próximo lunes me conectaré igualmente temprano para ir siguiendo las discusiones y moderar la sesión de Dolores Rubalcaba. Estupendo, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Cualquier cosa hablamos. Vale, hasta luego. Cuídate, chao. Adiós.